Leyenda mexicana de Xolotl, el dios gemelo y el origen del ajolote. En la antigua Teotihuacán, antes de que el sol y la luna iluminaran el mundo, los dioses se reunieron para un sacrificio supremo. Debían arrojarse a una hoguera gigantesca para dar vida a estos astros. Entre ellos se encontraba Xolotl, el dios con cabeza de perro, hermano gemelo de Quetzalcóatl. Xolotl, temeroso de su destino, se negó a morir. Utilizando sus poderes de transformación, intentó escapar de la muerte. Primero, se convirtió en una planta de maíz de 2 tallos, pero los otros dioses lo descubrieron. Luego, se transformó en un maguey de 2 pencas, pero tampoco logró engañarlos. Finalmente, Xolotl se sumergió en las aguas del lago Texcoco y se convirtió en un ajolote, un animal acuático con la capacidad de regenerar sus extremidades. Aunque logró evadir el sacrificio, Xolotl quedó atrapado en su forma de ajolote, condenado a vivir en las profundidades del lago. Los antiguos mexicas veneraban a Xolotl como el dios del fuego, el rayo y los espíritus de los muertos. Creían que el ajolote era la manifestación terrenal de este dios, un recordatorio de su valentía y su ingenio. Esta leyenda explica el origen del ajolote y su conexión con el dios Xolotl. También refleja la importancia del sacrificio y la transformación en la cosmovisión mexica. Cuento de Xolotl, el ajolote guardián del tesoro escondido. En el corazón de los canales de Xochimilco, vivía un ajolote muy especial llamado Xolotl. A diferencia de los demás ajolotes, Xolotl tenía un secreto, poseía una memoria prodigiosa y podía recordar cada rincón de los laberínticos canales. Un día, una anciana llamada Doña Carmen, que había vivido toda su vida en Xochimilco, perdió un antiguo medallón que había pertenecido a su abuela. El medallón era muy valioso para ella, no solo por su belleza, sino porque guardaba un pequeño mechón de cabello de su abuela, a quien Doña Carmen extrañaba mucho. Doña Carmen buscó por todas partes, pero no pudo encontrar el medallón. Desesperada, se sentó a la orilla del canal y comenzó a llorar. Xolotl, que había estado observándola, se acercó nadando y, con sus grandes ojos, le preguntó qué le pasaba. Doña Carmen le contó sobre el medallón perdido, y Xolotl, conmovido por su tristeza, decidió ayudarla. «No te preocupes, Doña Carmen», le dijo Xolotl, «yo encontraré tu medallón». Xolotl se sumergió en el agua y comenzó a nadar, recordando cada detalle de los canales. Buscó entre las plantas acuáticas, debajo de las piedras y en los rincones más profundos. Gracias a su memoria excepcional, Xolotl pudo recordar un pequeño hueco en el fondo del canal donde había visto brillar algo hace unos días. Nadó hacia el hueco y, efectivamente, allí estaba el medallón de Doña Carmen. Lo tomó con cuidado y lo llevó a la superficie. Doña Carmen, al ver su medallón, se llenó de alegría y abrazó a Xolotl con gratitud. Desde ese día, Xolotl se convirtió en el guardián de los tesoros perdidos de Xochimilco. Los niños y adultos sabían que si perdían algo en los canales, podían contar con la ayuda de Xolotl, el ajolote de la memoria prodigiosa. Moraleja. Este cuento resalta la importancia de la memoria y la ayuda mutua. También muestra cómo incluso los animales más pequeños pueden tener habilidades extraordinarias. En este cuento Xolotl no vuela, pero usa su memoria para ayudar a encontrar un objeto perdido. Cuento de Xolotl, el ajolote pintor de sueños. En los tranquilos canales de Xochimilco, donde el agua se desliza suavemente entre chinampas y flores, vivía un ajolote llamado Xolotl. No era un ajolote común. Sus ojos grandes y brillantes reflejaban la curiosidad y la imaginación que habitaban en su interior. Xolotl era conocido por su imaginación desbordante. Le encantaba observar los colores del atardecer que se reflejaban en el agua, las formas caprichosas de las nubes que se deslizaban por el cielo y los destellos plateados de las estrellas que titilaban en la noche. Un día, mientras exploraba el fondo del canal, Xolotl descubrió algo extraordinario. El lodo del fondo del canal tenía la textura y el color perfectos para crear pinturas. Pero no eran pinturas ordinarias. Eran pinturas mágicas que mostraban los sueños de quienes las miraban. Xolotl se sintió emocionado ante la posibilidad de compartir sus descubrimientos con el mundo. Con cuidado, comenzó a moldear el lodo en lienzos improvisados, utilizando sus aletas y su cola como pinceles. Pronto, Xolotl comenzó a pintar los sueños de los niños que jugaban en los canales. Pintó sueños de aventuras en mundos fantásticos, donde los niños volaban entre las nubes en alfombras mágicas y se encontraban con criaturas amigables que habitaban en bosques encantados. Los niños, al ver sus sueños plasmados en las pinturas de Xolotl, se llenaban de alegría y emoción.
Sus ojos brillaban con asombro y sus corazones se llenaban de esperanza. Xolotl también pintó los sueños de los ancianos que vivían en las orillas de los canales. Pintó recuerdos de su juventud, momentos felices con sus seres queridos, paisajes de su infancia y esperanzas para el futuro. Las pinturas de Xolotl llevaban consuelo y paz a los corazones de quienes las contemplaban. Los ancianos sonreían al recordar los momentos felices de su vida y se sentían renovados al ver sus sueños plasmados en las pinturas. La fama de Xolotl se extendió por todo Xochimilco. La gente venía de lejos para ver sus pinturas y descubrir los secretos de sus propios sueños. Los niños y los ancianos se acercaban a Xolotl con curiosidad y admiración. Xolotl, el ajolote pintor de sueños, se convirtió en un símbolo de esperanza y creatividad. Demostró que la imaginación puede transformar la realidad y que los sueños pueden hacerse realidad a través del arte. Los canales de Xochimilco se llenaron de color y alegría gracias a las pinturas de Xolotl. Los niños y los ancianos compartían sus sueños y esperanzas, creando un ambiente de armonía y felicidad. Xolotl, el ajolote pintor de sueños, continuó pintando hasta el final de sus días, compartiendo su don con el mundo y dejando un legado de esperanza y creatividad en los corazones de todos los que lo conocieron. Cuento de Xolotl, el ajolote que quería volar. En los tranquilos canales de Xochimilco, donde el agua refleja el cielo azul y las trajineras navegan entre jardines flotantes, vivía un ajolote llamado Xolotl. Xolotl no era un ajolote común, sus ojos grandes y brillantes siempre estaban llenos de curiosidad. Xolotl era un ajolote muy curioso y soñador. Le encantaba escuchar las historias de los pájaros que volaban sobre los canales, sus cantos y las aventuras que contaban sobre el cielo. Xolotl deseaba con todo su corazón poder volar también. Imaginaba cómo sería ver el mundo desde arriba, sentir el viento en su cara y tocar las nubes con sus aletas. Un día, mientras observaba a una libélula danzar sobre el agua, Xolotl conoció a Lucy, una libélula muy amigable. Lucy se convirtió en su amiga y le contó sobre la belleza del cielo, las estrellas que brillaban por la noche y las nubes que cambiaban de forma. Lucy le enseñó a Xolotl a observar las nubes y las estrellas, a imaginar las formas que se escondían en ellas y a soñar con volar. Xolotl se sentía cada vez más fascinado por el vuelo. Entonces, Xolotl tuvo una idea. Con la ayuda de Lucy y de sus amigos los peces, comenzó a recolectar plumas de aves que habían caído al agua. Con paciencia y dedicación, Xolotl y sus amigos construyeron unas alas para él. Utilizaron las plumas más suaves y ligeras, las unieron con algas y las reforzaron con pequeñas ramas. Llegó el gran día. Xolotl se colocó las alas, respiró hondo y saltó fuera del agua. Al principio, cayó torpemente, pero con la ayuda de Lucy, comenzó a mover las alas. Lucy le enseñó a Xolotl a mover las alas con ritmo y a aprovechar las corrientes de aire. Poco a poco, Xolotl se elevó en el aire. Estaba volando. Xolotl se sentía feliz y emocionado. Voló sobre los canales de Xochimilco, saludando a sus amigos los peces y las ranas, y disfrutando de la vista desde el cielo. Aunque no podía volar tan alto como los pájaros, Xolotl había cumplido su sueño. Había demostrado que con imaginación y esfuerzo, los sueños pueden hacerse realidad. Y así, Xolotl, el ajolote que quería volar, se convirtió en un símbolo de esperanza y perseverancia para todos los habitantes de Xochimilco.